Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la clase del otro día de cripto? Muy buena profesora, muy interesante. ¿Les gustó? ¿Les quedó alguna duda, alguna reflexión tienen? Llama mucho la atención pensar que el dinero, como lo estamos conociendo, o el valor monetario que le damos a las cosas, pueda cambiar por una unidad cibernética. Es raro, ¿eh? A mí me genera mucha incertidumbre, más que nada. Mucha incertidumbre, pero bueno, es una forma que tenemos que saber que existe, que tenemos que entender cómo funciona. Y sí, Tenemos que adaptarnos, básicamente. sí. A mí me preocupa eh, las crisis económicas siempre se dieron en el contexto de los estados, ¿sí? Eh, pero esto, al ser paraestatal, me preocupa el día que pueda tener un impacto como negativo, como que estalle. ¿Me explico? Y quieran o no, por lo menos en Argentina, cuando ha pasado crisis económicas fuertes, como, bueno, ¿ustedes se acuerdan el corralito del 2001? Sí, Sí, Bueno, después, de alguna u otra forma, el Estado viene como a equilibrar, si se quiere. Lo que nosotros vamos a ver en las próximas clases, la teoría de la imprevisión, la frustración del fin de contrato, la teoría del esfuerzo compartido, la teoría del esfuerzo compartido, que es esta teoría de la imprevisión, impuesta por la Corte, en verdad, vino como a dar un equilibrio, y ahora vamos a ver el tema de la función de los jueces, un equilibrio en contratos que estaban virtualmente rotos. Entonces es como que uno dice, bueno, critica la postura del Estado, estas monedas vienen a estar reguladas fuera de los estados, pero cuando las papas queman, el que sale es el Estado a responder de manera más o menos eficiente, pero sale. Bueno, a mí por ahí siempre me llama un poco la atención estas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si en algún momento se genera una gran debacle? Es como diciendo, bueno, vayan a llorar al campito. Eh, Más que nada eso. Por ahí capaz que como funciona la cosa no debería suceder, pero si pasa, estamos ahí, complicados. No sé ustedes qué piensan. ciertamente estamos, sobre todo, Ahí, Andrea, estabas hablando, se corta un poco. digo, ciertamente estamos complicados. Tengo el radar del aeropuerto frente a mi casa, por eso mi señal es tan débil. Ah, está bien, porque se te escucha re mal. A ver, voy a ver los comentarios acá. ¿Podría hablar un poco de contratos que se harían con cripto? Si sería muy fuerte, que sucedería algo como en El Salvador. Ahora se están viendo muy pocas monedas y el peso argentino frente al peso de otros países limítrofes no vale nada. ¿Qué pasaría si se dolariza la economía? Bueno, el comentario de Ana María está bueno. El tema es justamente de El Salvador es que ellos tienen una moneda, está en dólar. Cuando, cuando las economías están dolarizadas, lo que sucede es que hay una parte de lo que es la política monetaria del Estado que no puede controlar, ¿sí? Que no puede regular. Y uno puede tener varias posiciones, ¿no? Yo tengo la mía, está claro. Y cada uno, ya les digo, puede tener distintas, pero también lo he escuchado de varios economistas que no necesariamente tienen un corte socialista, ¿sí? Más bien son capitalistas, y siempre se habla de la necesidad de contar con moneda, que cada estado tenga su moneda. ¿Por qué?
la moneda como tal forma parte de la política del Estado. Entonces, uno puede hacer política de Estado a través de la moneda, a través de la mayor o menor emisión, bueno, tiene un mayor maniobra dentro de las distintas políticas que uno puede tener, la política tributaria, la política monetaria o de emisión, forma parte de un conjunto. Si uno, digamos, es como una especie de distintas herramientas. Si uno dolariza, esa parte de maniobra o de herramienta que tiene el Estado de política económica la pierde, ¿sí? Entonces, por eso a veces hay que escuchar mucho de las personas que saben, más que nada, porque yo no soy economista, sí me gusta leer y me gusta estar enterada de qué es lo que pasa, el riesgo de las economías dolarizadas. Y uno tiene que ver ejemplos, cuántos países están dolarizados, ¿sí? Y la realidad es que salvo Estados Unidos, que es su moneda originaria, no fueron buenas experiencias. Ecuador no tuvo una buena experiencia con la economía dolarizada, El Salvador no la tiene, y Argentina, cuando tuvo el peso con la convertibilidad, ¿ustedes saben lo que era la teoría de la convertibilidad? Que la moneda tuviera respaldo en divisa. En la divisa, tal cual, en la divisa es dólar, del dólar, ¿sí? Entonces, había en principio era como una especie de dolarización, si bien no estaba el dólar circulando en el mercado, sí, el valor de los contratos y el valor del peso era igual al dólar. Se suponía que había tanto respaldo, que el Banco Central tenía acumulada tantos dólares como circulantes de pesos en el mercado. Eso por un tiempo estabilizó, se bajó la inflación, eso se pudo hacer por un proceso de privatización de todos los servicios públicos, se vendieron todas las empresas del Estado, eso generó una gran masa de divisas que ingresaron al Estado, pero después fue fatal el efecto de la economía cuando esas políticas se mantienen a largo plazo. Por eso fue lo que pasó en el 2001. La salida de la convertibilidad dejó, y la consecuente devaluación de la moneda, que en ese momento fue del 40%, fue un impacto muy fuerte, fue un impacto duro para la comunidad. Entonces, siempre se tienen que evaluar los pros y los contras de la dolarización de las monedas nacionales. Algunos plantean como un intermedio que más conveniente de una dolarización es tener un dólar paralelo, ¿sí? Como lo que hoy se está viviendo, un dólar oficial que regule los contratos y un dólar libre que regule el concepto de ahorro y este dólar que andan circulando en el mercado, ¿no? Lo que se llama el dólar blue. Pero bueno, es interesante el punto. Y otra de las preguntas que había, si ya empezamos con la clase, pero estoy terminando de admitirnos que quiero colgarme, el tema de cómo se regulan los contratos. Después lo van a ver con el tema de la permuta. En verdad, ustedes saben que en materia de compra-venta, los dos elementos esenciales es la venta de una cosa a cambio de dinero. Y este dinero tiene que ver justamente o en moneda extranjera, porque el código permite la comercialización de moneda extranjera, o de peso. Cualquier otra cosa que no sea esto, no estamos hablando de compra-venta, estamos hablando de permuta, que es cambiar una cosa por otra. En el caso de las criptomonedas, pasaría a ser claramente un contrato de permuta, con esas características, lo cual uno, cuando es un contrato de permuta, después inevitablemente, cuando tiene que accionar judicialmente, lo tiene que asociar a un valor peso, porque la indemnización se convierte en una indemnización de valor, y por lo tanto uno tiene que reclamar dinero, ¿sí? Entonces ahí hay un punto de que siempre la cripto va a estar asociada a un valor económico, ¿sí? De dinero. Pero bueno, esencialmente la criptomoneda como tal es un contrato de permuta, ¿sí? ¿Quedó clara la respuesta ahí? ¿Quién me lo había preguntado? ¿Ana María? Sí, profesora, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Sí. Disculpe que la moleste, ¿va a grabar la clase?
Ay, sí, gracias por avisarme. Siempre me cuelgo. Ustedes siempre me avisan, hey, Silvia está grabando la clase. Esperen. Vamos a grabarla ahora cuando ya proyecte. Les cuento que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la unidad número 13. Pero la 9, la de regulación de los mercados, vamos a encontrar en algún momento un espacio para darla, ¿sí? La idea es darla. La idea es que la estudien en el final, y esto viene de cagada a pedo, porque nunca la estudian en los finales, y siempre la dejan colgada. Entonces, seguramente, si no la llegamos a dar para ahora, para antes del parcial, no la vamos a tomar. Pero en el transcurso de la cursada la vamos a dar y la vamos a preguntar en los finales, ¿ok? Para que quede claro. Pero hoy me interesa, vamos a dar la unidad número 13, ¿sí? Que son los efectos particulares. Y acá presten atención a esto que les voy a decir. El otro día tuvimos exámenes de finales, ¿sí? Tomamos el tema de los contratos conexos. Contratos conexos que se ven en la unidad 1. Patinaron de una manera fuerte. Y esto nos lleva a hacer una autocrítica a nosotros, a la cátedra, ¿sí? El problema cuando no logran entender el concepto, y para nosotros es importante, entonces lo que quedamos es que hoy, viendo los efectos particulares, vamos a reforzar lo que son los contratos conexos, ¿ok? Porque para nosotros es importante que este modelo de contrato lo tengan absolutamente claro. Son contratos difíciles de entender porque hay ciertos institutos que si ustedes en la unidad 1 obviamente no lo llegan a ver, lo vamos a ver hoy con la suspensión del cumplimiento contractual, así ustedes pueden entender cómo funciona un contrato conexo. Y vamos a ver después cómo yo en una situación concreta lo hice articular, lo hice operar, ¿sí? Entonces, entonces, contratos conexos lo vamos a ver dentro de esta unidad, aunque no esté dentro de la unidad, pero así ustedes pueden entender de qué estamos hablando, ¿ok? Profesora, Sí. disculpe, usted dijo efectos particulares y yo leo efectos generales. Ay, pará. Sí, a ver, pará, que acá tengo el programa. Es la unidad 13. Sí, generales. Los particulares los vamos a ver el jueves que viene. ¿Bien? Gracias por la aclaración. Bueno, ahora sí, voy primero a proyectar. No, a ver, esperen. Sí, bueno, igual no sé si. Bueno, saben que esperen que voy a hacer lo siguiente. Voy a admitir a todos, porque si no, yo después no los voy a poder ver. Un toque. Ya empiezo a grabar. Recording in progress. Bien, voy a compartir pantalla. Aguántenme un segundo, que nunca me aparece. Esperen que no me está apareciendo la clase. Ay, siempre me pasa lo mismo. Ahora sí. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Sí. Fantástico. Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad. Cuando tengan alguna duda, me preguntan sin ningún problema, ¿ok? Ahí. Bueno, la unidad 13. Obviamente, ustedes más o menos a lo largo de todas estas unidades han escuchado hablar varias veces del principio de autonomía de la voluntad, ¿sí? Principio de autonomía de la voluntad que junto con la buena fe y los efectos particulares de los contratos, es como que rigen los principios generales del contrato, ¿sí? Este principio de autonomía de la voluntad, regulado también por el código, plantea la posibilidad de contratar
y qué contratar. O sea, las personas tienen esta capacidad de decir, voy a contratar con una persona, no voy a contratar con una persona, y voy a definir el contenido. Y voy a crear nuevos contratos, voy a establecer, dentro de la medida que no esté prohibido, un sinnúmero de relaciones amplias, ¿sí? En función de lo que a mí me surja y las necesidades que yo tenga. Este principio de autonomía de la voluntad, que parece algo lógico, que se podría plantear en todo el derecho, no está presente en todas las ramas del derecho. Ustedes saben que en materia de derechos reales, que ustedes lo van a ver más en otra materia, los derechos reales justamente tienen un principio inverso, o sea, las partes solamente pueden adquirir derechos reales aquellos que ya están reconocidos por la ley. O sea, yo no puedo crear nuevos derechos reales, por mejor ganas que tenga. O sea, los derechos reales están numerados, el código nos dice, los derechos reales son estos, se regulan de esta manera, y las partes no pueden salir de esa situación. Sin embargo, los contratos, ustedes ya vieron, tipicidad social, contratos innominados, las partes tienen amplias facultades para decir, bueno, nosotros tenemos este negocio y lo queremos llevar a cabo a través de un contrato. Y acá me interesa que ustedes empiecen a pensar un poco. ¿Vieron el otro día cuando Víctor hablaba hacía un análisis de cómo empezó el tema de la comercialización y el trueque, que el trueque no deja de ser un contrato de mutuo? ¿Cómo nace el contrato? Creo que esto no sé si lo hablábamos el otro día. El contrato, desde el aspecto jurídico, no es otra cosa que la instrumentación de un negocio económico. ¿Uno hace contratos porque hace contratos? No, uno hace contrato porque tiene un hecho económico, una actividad económica que le quiere dar una seguridad jurídica a través del contrato. Entonces, a medida que estos hechos económicos cada vez se van complejizando más, si ustedes vieron el otro día que lo que pasó con lo que hablábamos de la criptomoneda, cada vez hay mayor cantidad de actividad comercial, y esa actividad comercial cada vez es más compleja, entonces los contratos se van complejizando, ¿sí? Si en la antigüedad era el trueque, después se incorpora el concepto de moneda, pasa a ser compraventa. Los contratos eran muy lineales. ¿Por qué eran muy lineales? Porque la actividad económica era muy lineal, era muy básica, muy sencilla. Hoy por hoy, nada es sencillo. Las actividades comerciales cada vez van a ser más complejas, por eso después salen el tema de los contratos conexos, porque para hacer una actividad económica quizás no basta con un contrato, basta con una simultaneidad de contratos, basta con que un contrato tenga distintas características. Entonces, esa complejidad de la economía hace que los contratos que vienen a, digamos, ser la manifestación del derecho, generadora de fuente del derecho, porque el contrato en sí mismo es generadora de derecho, sean cada vez más complejos. Y por eso esta libertad, esta autonomía de la voluntad, de decir, bueno, este es el universo de actividad económica que hay que hacer, esta es la forma en que esta es la libertad que tienen las partes de contratar. ¿Bien? Si hay alguna pregunta, si alguien quiere interrumpir, libertad de acción, dentro de este principio de autonomía de la voluntad. Pero obviamente, como todo en el derecho, no es absoluto, ¿sí? Este principio de autonomía de la voluntad tiene su limitación. ¿Vale hacer todo lo que querramos? No, la limitación está, límites impuestos por la ley, por el orden público, por la moral y por las buenas costumbres, ¿ok? Entonces, voy a decir, bueno, voy a contratar y voy a vender droga, o bueno, voy a contratar y voy a ejercer la prostitución, y bueno, y voy a hacer tal cosa, y no me va a interesar en este principio del consumidor que está temperado, y si jodo al de la otra parte, no importa, porque estamos dentro de la libertad, y si el otro no se dio cuenta, que se joda. Entonces, ¿este es el concepto donde apunta el derecho? No, el derecho apunta, ok, hay libertad, hay autonomía de la voluntad en este contexto, porque el contrato, y después lo vamos a ver con intervención de los jueces, vamos a saltear la unidad, el contrato tiene un fin económico, pero tiene un fin sociológico y cultural, ¿sí? El contrato no es algo que se desprende del universo como la nada misma, el contrato responde a un hecho económico. Y vamos a ver después el tema de los efectos entre los particulares, uno dice, bueno,
El efecto particular es que el contrato es válido para las partes y no debería interferir en terceros. Ok, no interfiere de manera directa. De manera indirecta, sí interfiere. ¿Por qué interfiere de manera indirecta? ¿Sí? Porque vivimos en comunidad. Entonces, siempre los hechos económicos interfieren y en conjunto, por ejemplo, es lo que mueven las economías, ¿sí? Entonces no es que los hechos son aislados y no repercuten en la sociedad. Los hechos económicos repercuten en la sociedad, los contratos repercuten en la sociedad, ¿sí? Entonces, como el contrato, ya les digo, está enmarcado en un concepto social, hay una limitación a la hora de contratar que tiene que ver con esto, con el límite a la ley, cuando nos dice este objeto es prohibido, esta causa está prohibida o es ilícita, o cuando afecta al orden público, la moral o las buenas costumbres. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Esto lo podemos ver desde un aspecto, ya les digo, sociológico, y lo podemos traspolar. A mí me gusta mucho vincular lo que hoy se está hablando en la actualidad. Hoy que se están hablando como nuevas imposiciones, las teorías libertarias, este concepto de que representa, por ejemplo, Milley, que dice, el Estado mínimo, el Estado no tiene que intervenir, las libertades son absolutas. Bueno, ojo con esos conceptos, ¿sí? Porque en ese margen de ideas, en un Estado mínimo, implica un Estado que no regule este tipo de cosas, que no haya orden público, que no haya defensa del consumidor, que no haya regulación de los mercados. Entonces, cuando eso se desplaza, entra en juego la otra relación, que es la relación de poder. Manda el que más poder tiene, ya sea económico o ya sea por la fuerza. Porque si ustedes analizan lo que es el Estado para la teoría política, es el monopolio del uso de la fuerza. ¿Y qué es el derecho para el Estado? Es una herramienta, como es la fuerza. Y si no tenemos derecho, ¿qué se impone? La violencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener estos espacios académicos para pensar y generar estructuras, ¿sí? De pensamiento crítico. Uno puede decir, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, no me calienta el Estado, yo prefiero que las cosas se manejen de otra manera. Válido. Veamos también cuáles son las consecuencias de ese tipo de razonamientos. Un Estado mínimo implica, ya les digo, este concepto de orden público, reducirlo a la mínima expresión. Veamos las consecuencias negativas de eso y si queremos esas consecuencias para nuestra forma de vida, ¿ok? Si uno las acepta, fantástico. Si no, agua y ajo. Entonces, este es el principio de cómo se relaciona el contrato, que es entre privados, con la regulación del Estado, que es este concepto que habían visto en la primera unidad con Hernán, que tenía que ver el Estado, la crisis del contrato. ¿Por qué crisis del contrato? Porque estos desequilibrios que se dan dentro de la contratación de los particulares, en donde uno puede tener más peso que el otro y por lo tanto imponerse respecto del otro, como pasa con el consumidor, como pasa con el consumidor en la relación de consumo, o como pasa con las cláusulas predispuestas, en donde hay una menos capacidad de negociación. Entonces, esto afecta al orden público, porque es un efecto no querido por el Estado, porque hay un desequilibrio social, entonces viene el derecho a equilibrarlo. Pasa con los contratos, pasa con los contratos laborales, ¿sí? Que también es otra de las cuestiones que hoy se está discutiendo, este tema de saquemos la protección de los derechos laborales, o sea, ojo, porque el contrato laboral no deja de ser un contrato, con características de orden público muy específicas. Pensemos un contrato laboral sin las características de orden público de la norma laboral, nos vamos a las normas civiles. Bueno, vamos a tener los efectos de las normas civiles. O sea, quien no cumple un contrato, ¿cuál es el efecto del incumplimiento? La responsabilidad. El resarcimiento del daño. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos... El problema, profe, que en esa teoría, el primero que incumple la ley, el orden público,
La moral Sí. y la buena costumbre es el propio Estado, que tiene gente, es el más negrero de todos los del negrero. ¿Y en qué concepto lo decís? Y tiene un montón de empleados públicos negros. ¿En Porque negro? paga un montón de conceptos dinerarios, Ujú. ¿sí? Que no están de acuerdo a la ley laboral. Es que acá Hay un hay, montón de sentencias, hay un montón de sentencias es cierto, hay algunas en las sentencias cámaras laborales que Ah, dicen que el Estado incumple las normas. sí. Hay dos cosas Sumas que no hay que... remunerativas son esas. Exacto, con las sumas no remunerativas. Sí, hay unas es cierto Por lo que... ejemplo, Hay dos cosas que hay que tener en cuenta acá. Punto número 1. La relación de empleo está fuera del régimen del contrato laboral. ¿Sí? Ustedes van a ver en el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a ir picando por varios lugares, pero me interesa que ustedes vean un conjunto de cosas. La ley laboral no aplica para la función, para el empleo público. Rige por una regla especial, por una ley especial, ¿ok? Entonces, ahí ya no habría no tendríamos la misma plataforma jurídica que uno aplicaría. De hecho, en materia laboral está el principio de inestabilidad impropia. ¿Qué quiere decir? Que el empleador te puede echar pagándote una indemnización, ¿ok? Sin causa. En materia de Estado, el Estado en principio, salvo estas cuestiones que ustedes dicen que es cierto, o sea, hay un montón de contratos de plazo fijo, pero hay que vulnera la ley laboral, no es porque no aplica la ley laboral. Lo que vulnera es el principio de estabilidad, que está reconocido por la Constitución Nacional. El empleado público tiene estabilidad propia, que implica que no lo puedes echar si no es con causa. Solamente con causa puedes echar a un trabajador en materia de Estado, de empleo público. Distinto al sector privado, que vos lo echás con o sin causa, jugando distinto el concepto de indemnización. ¿Estamos? Pero también es cierto que este concepto de sumas remunerativas es algo que está cuestionado y que el Estado, a través del Poder Judicial, le reconoce al trabajador. ¿Sí? sí, se entiende perfecto. De todas maneras, Esto afecta las sentencias legalmente están y no las el mismo Estado no las paga. Es que el Estado siempre es el primero que incumple la ley, y eso no debería ser, porque yo puedo regular, es lo que se ve en la actualidad, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y no es así el juego de la democracia, creo yo, ¿no? Capaz estoy equivocado. Para mí no es así. El primero que tiene que demostrar moral, buena costumbre, orden público y el cumplimiento de la ley es el propio Estado. Sí. ¿Sí? Lamentablemente, el Estado digamos, es la herramienta útil de la sociedad y única, creo yo, con la que podemos convivir. ¿Sí? El problema es el problema son quienes están representando, ¿sí? Quienes están representando, las personas que representan al Estado ante la ciudadanía. Ahí está el desequilibrio. Y bueno, estos son los procesos que pasan ahora, como tuvimos ayer. Pero, mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno puede estar a favor o en contra de un determinado gobierno, ¿sí? No, pero no se trata de un gobierno u otro, porque por son eso. todos malos. Bueno, tratemos de hacer algo, a veces, yo les digo una cosa, a ciertos niveles, como es el universitario, tenemos que tratar de elevar el estado crítico, porque si estamos, todo esto es malo, todo esto es una porquería, o decir, bueno, ¿realmente es así? Yo siempre creo, es mi humilde opinión, que uno tiene que tratar de, primero, abstraer en determinados lugares, porque uno puede tener después su ideología política que está bien. En determinados lugares académicos uno se tiene que tratar en lo máximo posible, aunque es muy difícil, abstraerse y hacer realmente un análisis valorativo, diciendo, bueno, ¿son todos malos? Yo no sé si son todos malos. Yo creo que hay políticas de Estado que se trasladan a través del tiempo que son positivas, ¿sí? Por ejemplo, para mí la política universitaria, que algún gobierno le puede dar mayor o menor importancia, pero la política universitaria, como la tenemos entendida en Argentina, trasciende a los estados, trasciende a los gobiernos, porque nunca se trastocó, ¿sí?
por ejemplo, yo hoy cómo veo positivo la política de energías renovables. Analicen un poco la energía renovable. Hace más o menos unos 15 años se viene desarrollando una matriz de energía renovable que se fue arraigando y respetando con todos los partidos políticos. Entonces uno puede tener esa mirada. Yo trato de ser a veces un poco, no sé, crítica, pero tampoco decir, todo esto es una mierda. Porque si no, después terminamos con este concepto. Bueno, el Estado es una mierda, entonces el Estado no sirve, entonces hagamos una teoría o una sociedad sin Estado. Y a mí ahí me hace un poco de ruido. Ya les digo, algunos pueden entender que está bien, pero bueno, esos son como conceptos. Pero el todo, el generalizar, a veces hay que tratar de ir puliendo estos conceptos de todo, ¿sí? Porque a veces se desvirtúa un poco el discurso cuando uno habla de todo está mal, entonces uno tiene que tener otras herramientas de defensa, ¿sí? Pero bueno, no me quiero tampoco ir porque estamos todos muy caldeados con el día de ayer. Volvamos al principio de autonomía. Sí. Aparte que si todo fuera malo no hubiéramos logrado nada de las cosas que hemos logrado hasta ahora. Sí, yo quiero tener una mirada más esperanzadora. Creo que ese es el mensaje. Una mirada esperanzadora, con cambios, sin cambios, pero el Estado y la defensa de la democracia siempre es importante tenerlo. Pero bueno, avancemos con esto, ¿sí? Igual vamos a ir metiéndonos en tema y el que quiere interrumpir y opinar, libertad de acción, ¿eh? Entonces, este concepto de autonomía de la voluntad, que está arraigado con el concepto de libertad, tiene que ver con esta posibilidad de elegir, la elección de contratar o no contratar, esta elección subjetiva de con quién contratar, que a veces en materia del consumidor se viene un poco atemperada, porque a veces no todas las personas tienen la opción de contratar con la persona que quieran. Cuando veamos regulación de los mercados vamos a ver el tema de los monopolios. Yo tengo posibilidades de elegir, por ejemplo, en Neuquén, con qué cooperativa eléctrica contrato. No, porque está monopolizado. A veces estos monopolios son necesarios porque si no la actividad sería antifuncional. Otras veces lo que hace el Estado es controlar que este monopolio exista, pero bajo reglas de no arbitrariedad. Y después uno elige el contenido, darle esta forma, que acá es donde nosotros participamos como abogados en la redacción del contrato. Bueno, esta elección del contenido tiene que ser cuidadosa para el momento de ejecutarlo, no perjudique económicamente a las partes, ¿bien? Entonces, estos serían los principios de autonomía de la voluntad. Y, como les dije, habíamos visto estos principios de no afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y antes de entrar a los efectos generales de los contratos, veamos el punto, ya les digo, que tengo acá, el punto C del programa de la unidad 13. ¿Lo pueden leer? Yo me voy a ir para abajo, porque quiero relacionar autonomía de la voluntad con este punto. ¿Alguien lo tiene? ¿Tiene el programa a mano? Sí, profesora, leo. A ver. Sí. Punto C. Sí. Facultades de los jueces para modificar el contrato. Artículo 960, justicia contractual y moralización del derecho privado. Fíjense este concepto. Facultad de los jueces de modificar el contrato. ¿Qué habíamos visto con el principio de autonomía de la voluntad? Que las partes pueden contratar y definir su contenido. Principio general. Pero el código, el legislador en el 2015 incorpora este artículo, que para algunos abogados doctrinarios en la materia, y que yo también a veces lo entiendo, pusieron medio grito en el cielo. Uno dice, che, realmente, en contratos complejos, con normas internacionales, complejos en cuanto a su conexidad, este concepto de la potestad de los jueces de modificar los términos del contrato. Modificar, o sea, que el principio es de que las partes crean, regulan, modifican, extinguen derechos a través del contrato. Vemos la figura del juez como una figura que puede meterse dentro del contrato y romper el principio de autonomía de la voluntad.
dicen, ojo, hay que ver, o sea, el ojo se nos va a meter el Estado a través del Poder Judicial en control en la modificación de los contratos. Y en verdad, esto también tiene una limitación, o sea, este principio de intervención del juez para modificar el contrato viene a ser una excepción al principio de autonomía de la voluntad, pero a su vez esta facultad de modificar el contrato también está limitada, no es que cualquier juez puede meterse en toquetear en los términos del contrato, porque modificar va más allá de yo declaro la nulidad de un artículo o una cláusula, o yo como juez digo, bueno, el derecho se la reconoce a A o se la reconoce a B en una contienda que plantean las partes. Acá estamos hablando de que el juez puede modificar los términos del contrato, ¿ok? Fíjense, Sí, profesora, pero siempre y cuando haya un litigio, porque si no, no puede hacer el juez. Claro, bueno, ahora vamos a ver en qué contexto, ¿sí? Litigio tiene que haber siempre, porque si no, el juez por arriba no se va a meter. Pero ojo muchas veces puede pasar, y esto sucedió con, ya les digo, la teoría de la imprevisión y la del corralito. ¿Qué pasaba? Cuando llegan a la Corte todos los pedidos de inconstitucionalidad de la especificación, no llegan todos los procesos judiciales a la Corte, llegan algunos, los primeros. Y ahí la Corte, ¿qué hizo? Fue sentar una posición, que fue la teoría del esfuerzo compartido, lo que hoy conocemos como la teoría de la imprevisión, que la teoría de la imprevisión es reconocida antes por los jueces que por la legislación, ¿sí? La legislación la reconoce ahora con la modificación del Código Civil del 2015, pero ya venía de antemano reconociéndose la teoría de la imprevisión. Y este concepto de esfuerzo compartido, ¿qué dijo los jueces? Bueno, el origen de los contratos en su momento, con el periodo de convertibilidad, que decía, la parte se obliga a abonar cierta suma de dinero, un peso que es equivalente a $1. Sale la convertibilidad y ¿qué dice el acreedor? Me debe el valor del dólar. O sea, el dólar ya no está, el peso no está 1 a 1, está 1,40 más ser. Entonces empiezan a generar una debacle de acciones judiciales planteando la desproporción, planteando el cumplimiento contractual, y bueno, todo el tema del corralito y la especificación de los depósitos, todo llega a tribunales. Y de ahí algunos procesos van llegando a la Corte. Los primeros van llegando a la Corte. Y la Corte, ¿qué plantea? Señores, teoría de la imprevisión. No es ni A ni es B. Ni a favor del acreedor, ni a favor del deudor. Acá es una situación excepcional y el esfuerzo es compartido. ¿Ok? O sea, si van a perder las dos partes. Y no aplica la literalidad de la norma, que implica que hubiera sido la literalidad de la norma o la literalidad del contrato. Que el deudor debía el valor del dólar, ¿sí? Y si el dólar estaba a 4.50, debía 4.50. Y mucha gente había hecho contratos para comprar su vivienda única, ¿sí? Entonces, esto era una crisis económica de envergadura. Entonces, la Corte, con sabiduría, lo que plantea es decir, esfuerzo compartido, ¿bien? Y se va por una línea intermedia en la prestación. Esta modificación del contrato que dice ni A ni B va por acá, es una modificación del contrato. Lo que hace la Corte es modificar los términos de los contratos, ¿ok? Y ahí, cuando la Corte plantea eso, se empiezan, obviamente, no vamos a llegar todos a la Corte, ya sabemos lo que dice la Corte, vayamos por lo que dice la Corte. Entonces se empiezan a recomponer los contratos que estaban ya litigados, en proceso de litigación, diciendo, bueno, el criterio de la Corte es se aplica de esta manera. ¿Bien? Entonces, es cierto, los jueces intervienen en función de un conflicto que se les plantea, que se les llevan. Pero esta intervención judicial que tiene la Corte tampoco es irrestricta, porque el 960 nos da un marco, es decir, bueno, intervienen en estas condiciones. Intervienen a pedido de parte, yo le digo al juez, mire, quiero que, por ejemplo, aplique la teoría de la imprevisión, quiero una modificación del contrato por estos motivos, ¿bien? Hay que justificar el desequilibrio. Pero, o porque la ley lo autoriza, la ley le tiene que decir al juez, en estos casos, por ejemplo,
cuando en la teoría de la imprevisión puede modificar y equilibrar. Hay distintos supuestos dentro del código, a lo largo de todo el código, que autoriza, por una cuestión de equidad, a compensar las prestaciones. Ese es un concepto que se hace a pedido de parte, pero de oficio, lo puede hacer el juez cuando está afectado el orden público. ¿Y cómo operaría esto? Uno dice, el juez manotea un proceso judicial, o sea, manotea un hecho económico y lo trae a juicio y lo judicializa. No. ¿Cómo se entiende esto? Las partes plantean un proceso judicial, un problema judicial, ¿sí? Y por ahí no piden una modificación o no dicen que está afectado el orden público. Las partes discuten otra cosa, supongamos, ¿no? El juez que advierte que dentro del contrato hay una afectación de orden público, ¿sí? Dice, bueno, ojo, acá se afecta el orden público. Por lo tanto, de oficio, sin que la parte lo pidan, puede intervenir en la modificación del contrato. ¿Se entendió? Fíjense los casos legales que nos habilitan la ley, el Código Civil, a intervenir. Por ejemplo, en materia de lesión, que dice, cuando hay un desequilibrio en la contratación, o se pide directamente la resolución del contrato, o se puede pedir, y el juez ahí puede disponer, el equilibrio de las prestaciones. ¿Vieron lo que es la lesión? Hay un desequilibrio para una de las partes. Entonces, la parte que puede pedir o la resolución del contrato por la lesión, o directamente pedir o sea, mantener el contrato pero equilibrando las prestaciones. Y ahí el que define el equilibrio va a ser el juez. Va a decir, bueno, vamos por acá. En las cláusulas penales, que lo vamos a ver después, las cláusulas penales son las multas que se fijan dentro del contrato. Yo puedo decir, mirá, vos me vas a vender un vehículo, me lo tenés que dar el 10 de diciembre, pero si no me lo das, vamos a aplicar una multa. O sea que no es concretamente una indemnización, una indemnización tarifada. Es decir, vamos a aplicar una multa de tantos pesos diarios por día de atraso. A veces esas cláusulas penales yo puedo decir, bueno, una multa de 500 pesos o puedo decir una multa de 1.000.000 de pesos por día. Y puede ser que esa multa, esa cláusula penal pueda desequilibrar. Entonces yo puedo pedir la morigeración vía judicial, que es una intervención judicial para que morigere algo que las partes habían firmado, porque la cláusula penal está acordada por las partes. Pero yo puedo decir, no, acá hay un desequilibrio, hay un abuso, o lo que fuere. El juez, ¿qué hace? Dice, no, acá no, esta multa no, la vamos a bajar, y así interviene en el contrato. ¿Bien? Y la teoría de la imprevisión, que es lo que le decía hoy, puede atemperar y morigerar las prestaciones. ¿Para qué? Porque el principio de todo esto es el de conservación de los contratos. La finalidad es tratar de preservar el contrato. Y en esta función dice, bueno, en vez de aniquilarlo, lo preservamos, respetamos las prestaciones, equilibrando este sinalagma que está medio desequilibrado. ¿Se entendió? Por eso me interesaba ver esta unidad de autonomía de la voluntad con la intervención judicial, que viene como a ceder este principio de autonomía de la voluntad. Y el orden público, que tiene que ver con este concepto de un orden público de protección, como puede pasar con los derechos de los consumidores, o un orden público direccional, de economía direccional, que dice, bueno, no es, a ver, hay dos formas de orden público. El orden público, yo le digo, de protección, que es captamos cuál es el sujeto más débil de la relación contractual y lo protegemos, ¿sí? Eso es de protección. Y de dirección es, el Estado marca una política económica y eso se traslada en que las partes, si bien tienen autonomía de la voluntad, no podrían ir en contra de este principio de dirección, que tiene que ver con lo que yo les decía hoy, con el contrato, que tiene efectos en la comunidad, ¿sí? Entonces, en función de eso, el orden público de dirección tiene que ver con este concepto, de que los contratos no se desvíen de este orden de dirección. ¿Se entendió hasta acá?